Hola amigos, ¿cómo están? Empiezo a sentir que alguien se está apoderando de nuestras mentes y no nos damos cuenta. Nos van llevando poco a poco hacia el terreno que a esas grandes mentes, a esas, no sé llamarle grandes mentes, más bien grandes bolsillos, porque en realidad el poder de la persuasión no depende de la mente, sino que depende en estos momentos del bolsillo. Entonces hay grandes bolsillos por ahí interesados en hacernos creer que la ciencia es algo similar a la religión del medievo. En la Edad Media la gente creía y creía simplemente porque alguien, un intermediario entre Dios y ese normal hombre de familia, se interponía y ese intermediario le decía que era lo que debía de creer, porque las cosas venían de Dios. Ahora en este momento las cosas no vienen de Dios, lo hemos transmutado, lo hemos transformado en ciencia. Y si lo dice un mediador científico, como es ciencia, es verdad. Y hay que creérselo. Hay que creérselo que cuando los científicos te dicen que tenemos tres cerebros, un cerebro animal, un cerebro intelectual, un cerebro emocional. Tenemos tres cerebros y uno anda con la cabeza medio partida y dices, esta parte de arriba debe ser el cerebro emocional porque es el que más infla, o esta parte por aquí debe ser el cerebro. Que si el cerebro de la izquierda te dice lo que el de la derecha no te dice, que si la ciencia te dice que somos todos originarios del sexo femenino, porque resulta que venimos a través de la madre y el sexo pasa un tiempo en el útero en el que el embrión no se define sexualmente. Entonces, como no se define, es femenino. Y como te lo dice un científico, es cierto. Eso no es que vengamos producto de un origen cromosomático, de un origen genético. No. Nosotros somos una mujer que en el transcurso del tiempo, en el útero femenino, rechaza esa condición femenina y se transforma en ser humano. Y eso significa un trauma para el hombre. Y después cuando el niño nace ligado con el sexo femenino y después sufre un trauma al conocerse distinto al femenino. Esas idioteces que te dicen los científicos, entre comillas, son absurdas. Son absurdas porque cuando empiezas a ser consciente de ti mismo, cuando empiezas a ser consciente del sexo, en el útero, en los 3 años primarios de vida, cuando te destetan, sufres un trauma psicológico, eres consciente de que estás siendo destetado. Son todas esas estupideces que te cuentan y justifican porque son investigativas, es decir, hay alguien que ha estado estudiando eso, pero que por falta de sentido común no logra el sentido común, sino que simplemente logra sus propias apreciaciones, pero como se llama científico, son ciertas. Antes te lo decía un obispo y como era obispo, era cierto. El cura del barrio, como era el cura, era cierto. Claro, esos intermediarios entre la verdad y nosotros son los que atestiguan que lo que dicen es cierto, simplemente por ser intermediarios. ¿No es estúpido? ¿No os parece estúpido que las cosas, porque te las diga un científico, sean verdad? ¿Y quiénes son científicos? El científico no es ni más ni menos que una persona que está analizando cosas y las analiza con su criterio particular. ¿Y quién te dice que ese criterio particular no está confundido? ¿O que ese criterio particular está o no está maduro? ¿Es la misma opinión la del oriental que la del occidental sobre aspectos de la naturaleza? ¿Es la misma opinión la del norteamericano que la del mapuche, por ejemplo, o que la del africano, por ejemplo, o que la del australiano, por ejemplo? ¿Piensan igual en el hemisferio norte que en el hemisferio sur? ¿Qué mes sería primavera en el hemisferio norte?
¿Y qué mes sería primavera en el hemisferio sur? Son puntos de vista muy distintos. Eso, ¿cómo te garantiza a alguien que el estudioso, por ser estudioso, es veraz? Si incluso las leyes, o lo que se ha considerado leyes de la naturaleza, han ido poco a poco modificándose de acuerdo a los estudios y a los análisis posteriores. Entonces, ¿quién te garantiza que ese análisis en este momento es absolutamente cierto? Luego, no creáis en lo que os dice la ciencia simplemente porque os lo dice alguien que es científico. Eso es exactamente lo mismo que ocurría en el medievo con el creerlo porque es de Dios. Y como es de Dios, hay que creerlo. ¿Y qué es Dios? A fin de cuentas, ¿qué es Dios? ¿Y qué es la verdad? Que es algo también curioso. ¿Qué es la verdad? Porque sí, aquello que a mí me certifica, que a mí me convence, puede ser cierto para mí. Pero para ser verdad tiene que ser cierto no solamente para mí, tiene que ser cierto para todos, siempre. Siempre en tiempo y todos en espacio. Y aquello que es siempre y para todos válido, puedo decir que es cierto. Pero necesito la certificación de todos y siempre. Y yo no tengo tiempo suficiente para estar siempre aquí evaluándolo, ni tengo tampoco la posibilidad de preguntarle a todos, ¿no?, para saber si lo que estoy estudiando es o no es cierto. Luego, la certificación de un análisis científico es simplemente eso, una certificación de un análisis científico. No es ninguna garantía de verdad absoluta. ¿Okay? Así es que os quiero dejar con este planteamiento para que lo penséis un poco y que os deis cuenta de que en muchas ocasiones decimos puras tonterías. Hablar de que el caballo es un producto evolutivo de una cebra es una estupidez. No se puede demostrar. No se puede demostrar que la tortuga gigante es un periodo evolutivo de la tortuga pequeña. No se puede, porque no sabes hacia dónde va la evolución, si va hacia lo pequeño o hacia lo grande. ¿Y por qué tiene que ir hacia lo grande y no hacia lo pequeño? ¿Por qué el caballo tiene que ser un producto evolutivo de una cebra y no la cebra un producto derivado de un caballo? ¿Por qué? ¿Por tamaño? Es decir, la evolución es hacia lo grande, entonces ya no es una evolución casual. Es una evolución progresiva y todo el progreso va en función de algo. Luego, dejemos todas esas estupideces a un lado. Los extraterrestres, ¿dónde está el extraterrestre? Cualquier cosa que venga o provenga del exterior de la Tierra es extraterrestre. ¿Existen los extraterrestres? Sí. Cualquier meteorito es un extraterrestre. Ahora, ¿existen los seres más intelectuales y más inteligentes que el hombre que vienen de otras galaxias hacia la Tierra? Cuando veáis uno y me lo mostréis, ahí os voy a decir, pucha, ahora creo, pero en ficción no creo. No creo porque la inteligencia es esa capacidad de reconocer el juicio justo y no hay ninguna verdad superior al juicio justo, entonces no hay ninguna inteligencia superior a aquella inteligencia capaz de razonar el juicio justo y ese tipo de inteligencia tenemos nosotros, los humanos. No hay inteligencias superiores, no hay inteligencias artificiales, no hay inteligencias superiores a la inteligencia. Es como decir que existe un metro cúbico superior al metro cúbico. Pues no existe un metro cúbico superior al metro cúbico. El metro cúbico es un metro cúbico y no hay más. Esta gente que te dice, no, es que eso está más allá de la naturaleza, eso es supranatural. Si no hay nada más allá de la naturaleza es el todo, es la totalidad del cosmos, la totalidad del universo. Entiende que el universo es universal, es todo, incluye todo. Y más allá del todo no hay nada. No hay nada porque en el todo está incluido incluso eso, la nada. Bueno, os dejo con este tipo de cuestionamiento, razonarlo. Pensad
Y no creáis más en las cosas porque se dicen ser científicas. La ciencia se equivoca tanto como la religión y la religión se equivoca tanto como la ciencia. Y te digo, la una sin la otra no pueden existir. No hay filosofía capaz de ser demostrativa a no ser que sea por la ciencia, y no hay ciencia que no sea justificada a no ser por la epistemología o por la filosofía. Luego, filosofía y ciencia van de la mano. Y cuando se desmembran, cuando se dice esto es científico pero no es filosófico, ya, olvídate. Olvídate porque estás hablando de un partido y no de un entero. Entendemos cualquier definición que nosotros le damos a la ciencia, se la damos bajo el punto de vista filosófico. Cuando nosotros decimos eso es cierto, decir que es cierto, ¿qué es? Es un significado epistemológico. Y si decimos que eso es siempre verdad, es un certificado ontológico. Entonces la ontología y la epistemología son funciones filosóficas, hablan del conocer, del conocimiento, de la sabiduría. Y uno sabe mediante la experimentación científica. Luego la ciencia necesita la filosofía para justificarse. ¿Se entiende? Bueno, os dejo pensando en ello. Muchas gracias. Si os gusta este vídeo me ponéis like, y si os gusta seguir escuchando estas cosas me ponéis, suscribís al canal y vamos poco a poco conversando estas cosas. A mí me interesa que vosotros también me entreguéis vuestro feedback. Vale, muchas gracias.